El transporte tiene muchas miradas. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista de los viajes de la mayoría de la ciudad, el metro nunca es una solución. Porque los metros, a lo más, por ejemplo, en el caso de Londres, que tiene una de las redes de metro más densas del mundo, llega casi al 20% de los viajes de la ciudad. Pareciera que es más, ¿no? En Santiago, el metro debe estar entre 12 y 13% de los viajes de la ciudad. A lo mejor con la ampliación que han hecho, porque han metido 2.500 millones de dólares, lleguen al 15% de los viajes de la ciudad. Nosotros estamos discutiendo o criticando que el metropolitano con el tren eléctrico van a ser 8%. Bueno, el metro de Santiago es 15, ¿no? O sea, no tan lejano. Tampoco es que se diga una maravilla, ¿no? Pero 8 o 15% en ambos casos es bastante. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Si es que el transporte es diferente, ¿no? Entonces, cuando uno mira la ciudad con diferentes perspectivas, uno dice, bueno, ¿el metro para qué sirve, no? ¿Para qué tienen el metro algunas ciudades, no? En realidad estructuran los corredores más importantes y favorecen la competitividad de la ciudad. Pero no vamos a resolver el problema de todos los viajes de los ciudadanos con metro, ¿no? Porque además es muy caro y por más que construyamos nunca vamos a llegar a más del 15% como en Santiago, ¿no? Entonces, pero son, digamos, si en algún momento llegamos a 10 o 15%, serían 15% importantes, tampoco es que no sirve, ¿no? Entonces, por eso es que depende qué mirada le queremos dar al transporte, ¿no? O sea, queremos ver la competitividad de la ciudad, el metro es fundamental. Queremos resolver los problemas de movilidad de la gente común y corriente, tenemos que pensar el transporte en superficie, que normalmente siempre carga más, digamos, ¿no? Claro. Si ya pensamos en la movilidad de algunos colectivos, resulta que necesitamos diferentes tipos de transporte, ¿no? Y ahí es donde aparecen las ciudades como tienen transporte multimodal, ¿no? Combinan el metro con el tranvía, con el bus, con la bicicleta, ¿no? Y finalmente el auto, pero con restricciones, ¿no? Creo que el municipio debe centrar su atención en organizar el sistema de superficie y debe hacer una alianza con el gobierno central para que Lima, digamos, recupere la competitividad que debería tener y que no la tiene, y entonces el metro tendría que ser una tarea del gobierno central, digamos, ¿no? Porque además cuesta un montón de plata, ¿no? Sí. Cuesta a veces 50 millones de dólares el kilómetro, ¿no? En términos de largo plazo, yo diría que primero evaluemos si realmente con transporte estamos enfrentando el problema. Hoy en día muchas de las grandes ciudades han reevaluado su proyecto de ciudad y en función de ello, por ejemplo, en muchas ciudades hoy día hablamos de políticas de movilidad. La movilidad es un concepto mucho más integral, porque no solamente estamos hablando de los medios de desplazamiento que existen, sino parte de las necesidades humanas que tenemos de desplazarnos, ¿no? ¿Por qué necesitamos viajar? ¿A dónde? Y en función de ello también hacemos visibles las necesidades, por ejemplo, de desplazarnos peatonalmente. Eso es muy importante considerarlo, porque en función de ello yo puedo tratar de ver, bueno, cuál es el problema que tenemos, ¿no?, en una ciudad como la de Lima, ¿no? En una ciudad saludable, los viajes ordinarios no deberían tomarnos tanto tiempo. En un caso, por lo menos para los de menos ingresos, tenemos que ofrecerles alternativas interesantes de oportunidades laborales que no estén tan distantes. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, eso es muy importante entenderlo como parte de tu política. Y eso es largo plazo. 9 millones de habitantes casi, ¿no? Si nosotros seguimos construyendo infraestructura para incentivar el uso del auto, ahora somos 1 millón, ¿hasta cuántos millones vamos a seguir creciendo si la economía crece, ¿no? La economía crece, la gente se motoriza, ¿no? Y si tú le das oferta vial, entonces se mete a las calles. Entonces, si uno crece en infraestructura, al final crece el parque y al final terminas colapsado, ¿no? Si nosotros le hacemos una mirada ya desde el punto de vista del territorio, es decir,
los que dicen vamos a poner buses grandes o vamos a poner metro, están pensando en la eficiencia, es decir, en la tecnología. Pues los buses grandes y el metro cargan más pasajeros, contaminan menos, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos ya de territorio, tenemos que reconocer que Lima tiene zonas pues con una densidad muy baja y con ingresos económicos bajos, ¿no? Uno se va pues al fondo de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, por ahí no puede pasar un metro porque hay muy poca gente, ¿no? Tampoco pasa un bus, porque tampoco hay gente para un bus. Claro. Por ahí, los que viven muy lejos bajan en mototaxi, en taxi colectivo, hasta que encuentran un vehículo un poco más grande, que puede ser una Cúster, una combi, digamos, ¿no? Y de ahí entran a la ciudad. El problema que se genera es que como esto está tan esparcido, cada vehículo que va saliendo de los rincones más apartados de la ciudad, se van encontrando en el centro de la ciudad. Y cuando se encuentran todas, causan una congestión espantosa, ¿no? Es el recorrido. Tiene recorridos largos porque obedece, digamos, a un patrón territorial, ¿no? Que no podemos ignorar. O sea, no podemos decir, mañana votamos a todas las Cúster, esa gente que vive allá arriba, o lejos, cómo accede a la ciudad donde están todas las oportunidades de empleo, de servicios, etcétera, ¿no? Habría un factor de exclusión muy fuerte, ¿no? Entonces, si queremos arreglar eso, tenemos que pensar en un sistema en los cuales estos vehículos pequeños recojan pues a la gente de los lugares más apartados y los lleven hasta, por ejemplo, un tren de cercanías, no sé, pues la prolongación del tren eléctrico, algo, o un sistema de buses de alta capacidad, y que esos ya no vengan hasta acá, o sea, los vehículos pequeños ya no vengan al centro, sino que entren vehículos más grandes, ¿no? O venga el metro o buses troncales. Y yo quiero que los vehículos pequeños alimenten a un sistema más grande, de mayor capacidad, necesito integrarlos. Es decir, necesito tener primero integración física, es decir, que lleguen a un sitio donde bajen y se suban a los vehículos más grandes. Pero lo más importante es que necesito integración tarifaria, es decir, que con el mismo boleto puedan continuar su viaje, porque si no lo hacen de esa manera, digamos, la facilidad que le da una combi, recogerlo de su sitio y llevarlo a cualquier parte de la ciudad, seguirá siendo, digamos, muy atractiva para esta gente, ¿no? Yo lo que entiendo aquí es que hay una búsqueda de vincular el servicio de transporte público hacia zonas densas. Parece interesante en la medida que hay una preocupación porque efectivamente el transporte público, ¿no?, facilite los desplazamientos, ¿no?, dirigidos hacia zonas donde haya demanda de parte de la población. El transporte residencia, de todas maneras, se sigue manteniendo dentro de un enfoque muy tradicional de ver la ciudad. Es la vivienda, el transporte para llegar al trabajo. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí lo que me interesaría también es cómo genero las centralidades, ¿no?, con calidad de espacios públicos, pero donde haya mucha oportunidad de actividad económica también. Construir un sueño distinto de ciudad, ¿no? Entonces, ya estoy harto de que todos hablen de hagamos de Lima una ciudad moderna. ¿Qué es moderno? Entonces, claro, hay muchos tipos de modernidad. Obedece a un proyecto visionario, pero hace 40 años, digamos, ¿no? Hace 40 años esta obra era, digamos, pensada en el futuro, en ese momento, y fue uno de los factores de expansión de la ciudad hacia el sur, ¿no? Igual que la avenida Arequipa y luego el Paseo de la República expanden la ciudad en función al auto, digamos, ¿no? Ahora ya no se trata de hacer vías expresas, especialmente radiales, es decir, si yo hago vías expresas hacia el centro de la ciudad, lo que hago o lo que incentivo es que la gente entre en auto. Y cuando viene mucha gente en un sistema, en una vía segregada totalmente, llega un momento en que esta segregación se termina porque ya no puede seguir, ¿no? Que es, digamos, cuando empieza la ciudad. Claro. En el caso de la vía expresa en Grau, digamos, ¿no? Y todos estos vehículos que llegan comienzan a causar un problema dentro de la ciudad, digamos, ¿no?
Entonces ya no se construyen este tipo de vías en el mundo. Lo que se hace son, si es que son, digamos, justamente para evitar ese problema. Es decir, se están haciendo anillos, en los cuales para cruzar la ciudad ya no necesita uno entrar al centro, sino que bordea la ciudad. Y en este caso sí se hacen algunas vías expresas de ese tipo, pero justo cuando están en las zonas urbanas consolidadas, están soterradas para permitir que la gente pueda seguir disfrutando del espacio público en la superficie y no creen una herida, porque una vía expresa crea una división. Claro, en realidad uno puede hacer intervenciones urbanas, ¿no? Pero efectivamente hay que verlas con calidad, dónde las hago y cómo las hago. Ahora, como bajo el término modernidad vale todo, entonces hoy en día Lima está supeditada al crecimiento que dictan las inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias tienen una racionalidad de corto plazo de su propio objetivo concreto, pero no les puedes pedir que tengan una visión de ciudad. Ahora bien, lo que es importante es cómo, si un líder político, un líder municipal, tiene una visión de ciudad, cómo puedo ponerle reglas de juego para que vayan de la mano con ese compromiso, ¿no? Porque yo creo que en una ciudad sostenible pueden tener ganancia, o sea, puede haber rentabilidad, o sea, es simplemente que hay que verla bajo otros parámetros. La ciudad sostenible hoy en día son mucho más ambiciosos. Se dice, como política de movilidad, mi prioridad número 1 es el peatón, número 2 es el ciclista, número 3 es el transporte público, solo al final el auto privado. ¿Ya? Y entonces es cambiar completamente la manera de orientar las cosas. Entonces, al corto plazo, obviamente hay que ver cómo entramos a un proceso de formalización de el sistema de transporte que actualmente tenemos, ¿no? Yo creo que la política de buscar construir el metropolitano es importante, pero necesitamos comprometer a toda la ciudadanía con ese proyecto y también con los propios actores del transporte. En paralelo, para que sea eficiente, yo tengo que comenzar a tener políticas que den prioridad al transporte público, ¿no? Y eso significa comenzar a poner a controles al desarrollo indiscriminado del transporte privado. O sea, el auto privado debe servirme sobre todo para mis viajes opcionales, no para mis desplazamientos obligatorios. Para eso debe estar el transporte público. Entonces, si yo quiero ir mejorando el transporte, pero a la vez tengo que buscar ir comenzando a limitar el transporte privado, ¿no? Como también se hace en otras ciudades, sin que sea eso una cosa que ponga en peligro la libertad de uno. Es simplemente el compromiso con la sostenibilidad de una ciudad. Por el transporte se ha escondido el subempleo en nuestra ciudad. Entonces, problemas laborales a través del transporte informal. Entonces, el problema es que con eso, políticamente, en este caso el gobierno de Fujimori, resolvió su asunto, no se comprometió más con alternativas, ¿no? Y finalmente nos legó como herencia este parque automotor. O sea, el año 90, transporte significa que, por ejemplo, tenemos que reducir el número de taxis. Entonces, bueno, a ver, ¿quién le dice, por ejemplo, a 100.000 trabajadores que dejen de operar? Claro. Y aluciné, que tenía poder, y más poder, aluciné que